Este sería el momento cuando los seguidores de sectas exigirán a sus líderes una respuesta de lo que ha ocurrido. Los católicos romanos abarrotarán las catedrales preguntando a sus sacerdotes que por qué los evangélicos se han ido y ellos se han quedado. ¿Será cierto lo que ellos predicaban, que iba a haber un rapto? ¿Y por qué a ellos, a los católicos, no se les enseñó esa doctrina? Creemos que muchos se van a levantar en violencia y querrán linchar a sus líderes, y muchos de estos líderes se verán en la necesidad de abandonar el país por el temor a morir en manos de sus seguidores. Y por último, el Papa desde el Vaticano se verá obligado a lanzar un discurso de emergencia traducido a todos los idiomas del mundo con el fin de calmar los ánimos a los histéricos y explicarles que lo que ha ocurrido es que Dios ha quitado a los protestantes de sobre la faz de la tierra, porque estos eran un estorbo para la verdadera iglesia, la católica romana. Y ahora, sin ese estorbo, la iglesia católica se levantará orgullosa como la verdadera y la superiglesia universal. Apocalipsis capítulo 17. Este será el comienzo de lo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Y qué diremos también de los creyentes que formaban parte de la iglesia evangélica y no fueron levantados en el rapto? Podemos decir sin temor a equivocarnos que el día del rapto muchas iglesias con todo y pastores serán dejados, porque no se ajustaron a la doctrina bíblica. Y esto no es un deseo nuestro, ni tampoco un invento, pues la Biblia lo dice claramente en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 prudentes. Aquí se trata de 10 creyentes o de 10 denominaciones evangélicas, que aparentemente todo marchaba bien, pero el resultado es que solo la mitad participó del rapto. La otra mitad se quedó porque no tenían aceite en sus lámparas. Esto quiere decir que el Espíritu Santo en estas vírgenes insensatas brillará por su ausencia, tal como también se identifica a la iglesia actual con la iglesia de la Odisea, que sus miembros tenían de todo y no necesitaban de nada, pero el Señor los ve como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Estos creyentes eran ricos materialmente y se jactaban que no les faltaba nada. Lo único que les faltaba era a Cristo, pues lo habían dejado afuera. Apocalipsis 3:20. Y podemos creer que el día del rapto muchos de estos grupos evangélicos van a hacer fuertes reclamos a sus pastores, porque en vez de poner a sus miembros a orar, a ayunar, a recibir seminarios bíblicos, a hacer vigilias y a santificar sus vidas, en vez de esto le dieron excursiones, conciertos, teatro, danzas y otras cosas que no tienen importancia. O sea que en estos creyentes conocen de todo. Al único que no conocen es a Cristo. Nunca han estado al pie de la cruz. Algunos piensan que el rapto va a tomar desprevenidos a muchos creyentes. Yo diría que no todos los creyentes quedados serán impactados con el rapto, porque desgraciadamente muchos de ellos desconocen que la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, porque nunca se los han enseñado en sus iglesias. No olvidemos que el día que ocurra el rapto, ese día se dará por terminado el período de gracia que Dios le ha dado al mundo para que pueda ser salvo. Por eso es que a través de este mensaje le hacemos un llamado a todos los dormidos para que despierten a la realidad y conozcan que el tiempo de gracia se termina. La noche está avanzada y muy pronto se escuchará la trompeta en las nubes, y los que murieron con su fe en Cristo se levantarán de sus tumbas y subirán para encontrarse con el Señor en el aire. Cristo dice: de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Ahora, para los que vivamos para el día del rapto, Cristo nos dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10.
En este pasaje se habla que viene una prueba dura para el mundo, y más que todo se habla de juicios que caerán sobre el hombre pecador. Pero antes que esos juicios caigan, la iglesia santificada, la que no está emparentada con el mundo, esta iglesia será levantada de esta tierra y guardada fuera de este planeta, para que no participe de los juicios. Más adelante hablaremos cómo en el Antiguo Testamento también se habla del rapto de la iglesia y la forma como Dios saca a los justos de la zona de peligro para llevarlos a un lugar seguro. Estimado hermano creyente, no olvide que nos acercamos a la hora cero, y mi pregunta para usted es la siguiente: ¿ya revisó su lámpara? ¿Está seca o tiene aceite? ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo levante a su iglesia? No lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que es mucho más lo que hemos avanzado que lo que nos falta por recorrer. Por eso nuestro grito de alerta para usted es: prepárate para el encuentro con tu Dios. Continuaremos. El rapto de la iglesia no es una enseñanza específica del Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento encontramos abundante enseñanza de lo que será el levantamiento del pueblo de Dios, tal como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 26, versículos 19 al 21, y citamos: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí tenemos una amplia explicación de lo que será el rapto y las consecuencias trágicas para los que queden en el mundo. Y en primer lugar se habla de la resurrección de los muertos, pero no de todos los muertos, sino de los santos que murieron y yacen en el polvo de la tierra. Por eso el pasaje citado dice: tus muertos vivirán. Esto equivale a lo que Cristo dijo frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Luego Isaías hace este llamado: despertad y cantad, moradores del polvo. Esto es, que se levanten de las tumbas, porque ha llegado el tiempo del arrebatamiento. Después se oye una orden: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este pasaje es el equivalente a la parábola de las 10 vírgenes, y que las 5 prudentes entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. La frase escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, esto equivale a que la iglesia no estará en el mundo, sino escondida fuera de este planeta. O como lo dice más claramente el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, el motivo por el cual la iglesia estará escondida es porque a continuación del rapto, los juicios comenzarán a caer sobre la tierra. La palabra indignación equivale a la ira de Dios sobre los pecadores. En Mateo 24:21 se habla de una gran tribulación, que no la ha habido antes ni la habrá después de esa. Y precisamente que de esa indignación o tribulación es que la iglesia escapará, tal como lo dice Proverbios 11:8, que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y aquí es bueno explicar que Dios, antes de enviar sus juicios, primero hace un llamado al pecador al arrepentimiento. Algunos atienden este llamado, pero la mayoría no lo hacen. Y aquí